Siempre hay que intentar crear una atmósfera calmada, no amenazante. Todo lo que ya habíamos mencionado, la distancia, el tono de la voz, evitar mirar constantemente los estímulos ambientales. Cuando el paciente se sienta, no, venga, sentémonos, hablemos, ya solo con eso el paciente empieza a calmarse. Muy importante esto, no juzgar, ni razonar, ni criticar, ni provocar, ni confrontar a los pacientes. Nada de eso es necesario ni útil y normalmente termina en tragedia. El paciente que está por tirarse de una ventana, no, pero es que no es capaz, eso le da el impulsito para tirarse, ¿cierto? No, pero es que yo no me voy a dejar hospitalizar. No es que nos hospitalizamos, es que es a las buenas o a las malas que no. Uno no tiene ni por qué amenazar ni decirle nada al paciente. No, mire, inténtenos colaborar. Desafortunadamente ya llegamos a este punto. Es importante que usted nos colabore. Si usted desde el principio nos colabora, su hospitalización de pronto va a ser más corta. Ese tipo de cosas son las que hay que decirle a los pacientes. Y cuando los pacientes están delirando, cuando el paciente está viendo que hay un monstruo que lo quiere matar y él lo está viendo, esa es la realidad de él. Yo no tengo por qué decirle que eso no está ocurriendo. Yo lo que le tengo que decir cosas es, acá está seguro, no se preocupe que aquí estamos para ayudarlo. Ese es el tipo de intervenciones durante la crisis. Ya después de la crisis, claro, ahí sí se hace la confrontación. Y ahí hago una aclaración. En los hospitales de primer nivel y en la atención prehospitalaria, o en los hospitales generales, no necesariamente los de primer nivel, sino en los hospitales generales, los que no son de psiquiatría, la alianza con el delirio es una probabilidad de intervención. Entonces, les coloco un ejemplo que así les suene ridículo. Es que yo necesito ir a Marte, yo necesito, camine que aquí le tengo la nave espacial, refiriéndose a la ambulancia. Es decir, aliarse con el delirio del paciente con tal de evitar una agitación en un hospital general es perfectamente válido. Pero no se decepcionen si ustedes traen al paciente completamente calmado y al llegar aquí, que llegamos a Marte, no. Este es el Hospital de Salud Mental, mi nombre es Juan y yo soy el psiquiatra de este servicio. Porque muchas veces dicen, ay, pero nosotros lo traemos calmado y ustedes aquí le dijeron. Resulta que eso es posible en los otros hospitales. Pero acá es el sitio en donde el paciente debe empezar a entrar en contacto con la realidad. Eso hace parte de nuestro trabajo. Y por lo tanto, desde la salud mental, nosotros sí no está bien que nos aliemos con los delirios de los pacientes. Entonces no se decepcionen si eso ocurre. Pero cuando ustedes estén en su hospital haciendo su rural y un paciente les diga, no, es que yo necesito ir a Marte, camine, vamos, aquí le tengo la nave y llévelo, y si lo logra traer tranquilo, eso está perfectamente válido. Recuerde siempre que por lo general el paciente está más asustado que usted y por lo tanto puede reaccionar de maneras violentas precisamente por eso. Intente satisfacer algunas demandas razonables, ¿cierto? ¿Quiere un vasito de agua? Tómeselo. Muy bien. Eso es hacer la contención verbal, ¿cierto? Ya sabemos entonces, hablar en un tono de voz monotonal y bajo pero audible, emplear frases cortas y claras, nunca juzgar, siempre apoyar, involucrar al paciente. Eso es lo que hay que hacer. No se necesita ser un experto en psicoterapia para hacer eso. Pero resulta que existe el procedimiento de segunda línea que sería la sedación, ¿cierto? Y para llevar a una sedación, yo no puedo sedar a una persona que está inquieta, a no ser que me haya recibido los medicamentos. En ese caso no se hará una sedación, sino más bien una ansiólisis. Pero resulta que ocasionalmente se requiere la contención farmacológica. Y para lograr la contención farmacológica, lo primero que hay que hacer es hacer la contención física. Y es en ese orden y no en otro orden. Muchas veces se intenta hacer la contención farmacológica sin haber hecho la contención física. La contención física es un último recurso de ninguna manera. De ninguna manera, ya vamos a ver cuándo está indicada. ¿Por qué? Porque es un procedimiento médico. Y al igual que una cirugía que tiene indicaciones, contraindicaciones y riesgos y posibles consecuencias, es exactamente igual la contención física. La contención física, por lo tanto, y al ser un procedimiento, está amparada por la legislación médica. Y aquí me detengo otro segundo. Los que escuchen noticias, yo escucho Caracol todas las mañanas. Ya llegó a Caldas una empresa que empezó en Bogotá y que se llama Médicos y Abogados. Me voy a ahorrar el comentario que suelo hacer al respecto de la gente que se dedica a eso. Pero les digo la propaganda. Entonces ponen una musiquita y toda pendejita y dicen: ¿sabía usted que después de un accidente de tránsito, aún con conciliación, usted tiene derecho a una indemnización? Médicos y abogados, estamos a su servicio. 886, bla, bla. Sigue otra. ¿Sabía usted que si no está conforme con los resultados de una cirugía plástica, usted tiene derecho a una indemnización?
Médicos y abogados, estamos a su servicio. 880. ¿Sabía usted que si su familiar murió y usted no está conforme con las condiciones de la atención médica, usted y su familia tienen derecho a una indemnización? Médicos y abogados, estamos a su servicio. Y así. En ese orden de ideas, cada vez nos vamos a ver más abocados a ese concepto tan triste de tener que hacer medicina defensiva, de escribir largo en las historias clínicas, de explicar muy bien cómo se hicieron las cosas, porque este tipo de personajes están por ahí como buitres cerca de los hospitales esperando a ver demandas porque saben que son demandas. Además que la gente sigue pensando que los médicos somos millonarios todos y que ganamos miles de millones de pesos, lo cual por supuesto es un absurdo. Entonces, se los aclaro, no porque antes no pasara, sino porque ahora probablemente en casos va a empezar a pasar más porque ya llegaron estos personajes. Entonces, como procedimiento usted tiene que estar seguro de cuándo lo indicó, por qué lo indicó, para qué lo indicó y cómo lo va a hacer. Al igual que una cirugía. No difiere para nada de eso. ¿Cuándo estará indicado entonces la contención física? Está indicada cuando se fracasó en la intervención verbal, lo que acabamos de explicar, o cuando desde el principio esta no era posible. Entonces yo llego a un consultorio y tienen a mi compañera y el paciente la está encendiendo a taponazos. Señor, cálmese, tranquilo. No, ¿cierto que no? De una vez, se coge y se hace la intervención física. O cuando esa fracasó, cuando el paciente, a pesar de que intentamos, no logramos calmar. ¿Cómo se hace? Igual que un procedimiento, yo le voy a explicar al paciente todo lo que le estamos haciendo. Señor, lo estamos tomando, lo vamos a llevar a una cama, en esa cama lo vamos a inmovilizar, lo vamos a sedar y una vez usted esté dormido, lo vamos a soltar. Eso hay que írselo explicando, no es fácil, eso es en medio de los gritos del paciente, pero hay que hacerlo, siempre hay que hacerlo. Se nos olvida, pero hay que hacerlo. La contención física es un procedimiento que es temporal, es única y exclusivamente para poder garantizar la contención farmacológica. Y una vez se logre, se debe retirar. Es una cuestión de fuerza, piensan algunos, completamente falso, es una cuestión de técnica. Bien hecha la inmovilización, la puede hacer una persona de baja masa muscular contra una de alta masa muscular. Y una vez usted decidió hacer la intervención, no se devuelve, no se suspende. El paciente ya puede decirle a usted, no, yo ya ahora sí le voy a colaborar, no, suélteme, de ninguna manera, ya no se puede. Porque en cierto tipo de trastornos de la personalidad, el paciente lo único que está esperando es a que lo suelten para lesionar al primero que lo cogió. Entonces no se puede. Y si además la persona estaba delirando, si la persona tenía otra intervención y lo soltamos, probablemente se va a reactivar la sintomatología, así el paciente no quiere. Cuando interviene la policía, ya saben, cuando se da una situación de orden público, cuando el paciente esté armado o extremadamente violento, en un hospital uno ¿qué hace? Le entrega la llave y bien pueda váyase, salga, váyase, tranquilo que aquí no lo vamos a retener. ¿Eso es un delito? De ninguna manera. ¿Usted qué tiene que hacer? Ábrale la puerta, el paciente se va y usted mismo llama a la policía. Acaba de salir un paciente que nos amenazó con un arma, intentó lesionarnos, es un paciente que va vestido así y así, tiene tal enfermedad mental, por favor lo buscan, está por tal parte, cogió hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado del otro del hospital. Nosotros ahí no intervenimos. Y esta es la contención física. Es una cuestión que es más de técnica que de otra cosa. Llegar aquí, y miren que estos dos MIT de un hospital, en un hospital americano, deduzco por el uniforme, lo están haciendo muy bien. Para la contención física uno lo que hace, esta enfermera sí tiene un poquito más la posición ahora que la detallo ya más en grande, se hacen 2 puntos de inmovilización y se coloca el peso del cuerpo sobre la extremidad. Si yo le coloco mis 73 kilos de humanidad a una pierna o un brazo, por mucho que sea Arnold Schwarzenegger, no lo va a mover, ¿cierto? Que son 55, que son 53, no importa, no es posible hacer la movilización si yo le coloco el peso. Entonces no es hacer fuerza, yo no me voy a poner a contraponer la fuerza del paciente, sino al igual que en las compresiones torácicas, lo que voy a hacer es colocar el peso de mi cuerpo y se acabó. Entonces se requieren mínimo 5 personas, el paciente debe estar fijado cabeza, brazos y piernas. Fíjense que aquí sí lo están haciendo muy bien, 2 puntos de inmovilización, no se ve tanto el tema del peso, tal vez en este sí. Entonces, y le estoy colocando el peso. Pero la pregunta es, ¿cómo se llegó ahí? Todos los libros nos lo explican ahí. Y en ningún libro nos cuentan cómo se llegó ahí. Muy bien,
La razón por la que eso no se explica es porque es un procedimiento que se puede ver un poco violento y por lo que muchas personas como médicos y abogados podrían aprovecharse de eso, ¿cierto? Pero bien hecho es un procedimiento que no resulta en ninguna lesión. Entonces, ¿en qué consiste?